Ahora, esa población con la que calculamos el caudal medio diario no es esa población que dice ahí población equivalente. ¿Qué es lo que dice el reglamento que es una población equivalente? ¿O un habitante equivalente? Está ahí abajo, lo explico. ¿Qué es un habitante equivalente? ¿Eh? Gramos habitante por día. Eso es la norma que ha decidido eso. En otros países 55, 50, 65. Bueno, aquí en República Dominicana un habitante equivalente produce eso, 60 gramos por día. ¿Ok? Pues sabiendo eso, podemos calcular la carga másica, que sería el caudal por la DBO. Caudal 10 litros por segundo, multiplicado por 250 miligramos por litro. ¿Qué era esto? ¿Eh? ¿Qué? Miligramos por Eso, ¿verdad? Esa es la carga másica. Así como podemos tener una carga caudal, que es una carga volumétrica, ¿verdad? De metro cúbico, volumen, por tiempo. Aquí tenemos una carga másica, o sea, miligramos, esos miligramos sólidos que ustedes calcularon ya, esos miligramos de DDO por segundo. Entonces, podemos llevar esa carga másica a gramos por día. ¿Eh? Sí, a gramos por día. Un miligramo, ¿cuántos gramos son? Entre 1000, ¿verdad? Y un segundo a día, 86.400, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? Gramos, ¿verdad? Por día. Entonces, ¿qué es igual? ¿Cuántos habitantes equivalentes hay aquí? En este proyecto. Esa cantidad, 216.000 gramos por día, entre 60 gramos habitante equivalente día. Día se va con día, gramo se va con gramo y me queda. ¿Cuánto? 3.600. Habitante equivalente. Y con ese valor es que se entra aquí. Para saber qué me va a pedir la norma para mi agua residual, ¿verdad? Yo voy a tratar esa agua residual. ¿Qué me pide la norma? Que debo cumplir con 50, 160, 50 de sólido, no me importan los nutrientes. Cloro residual. Entonces, ¿qué es el tema del cloro residual? ¿Para qué se usa el cloro en agua? Para desinfectar. ¿Para matar qué? La bacteria. Entonces,
¿Cuánto me pide la normativa que debe tener en términos de bacteriológico? De coliformes totales, míralo ahí. Cero, eso es agua potable, cero. Menos de 1000, míralo ahí. ¿Cuántos coliformes tiene el agua residual doméstica municipal? El agua que sale de sus baños, ¿cuántos coliformes tiene? Cerca de 1000 millones. 10 a la 9 por ahí. Y dice el reglamento, la norma, perdón, que eso debe bajarse a menos de 1000. Y para bajarlo, lo que es más normal es que se desinfecte con, por ejemplo, cloro. Yo le he hecho cloro para matar. Bien. Pero resulta que puede ser que esa cantidad de cloro, cuando yo descargue, sea mayor a 0.05 miligramos por litro, por ejemplo. ¿Entendió? ¿Qué impacto va a tener si yo descargo cloro en un cuerpo receptor? Así como mataba en el agua, en ese río, en esa cosa, ese cloro va a acabar ahí también. No sé si me siguen, porque es que hay una limitación de que no se puede cargar una cantidad de cloro residual mayor. Por el efecto que además yo estoy matando en el agua, pero si llega al cuerpo receptor también va a matar cosas ahí. Esa es una coletilla compleja que cuando se puso, mire, eso modificó muchas cosas, porque resulta que, por ejemplo, la planta aquí de Mirador Norte se clora, pero entonces hay que verificar si ese cloro es mayor que lo que me dice el reglamento acá, y entonces si es mayor hay que declorar. Hay que hacer un tratamiento para bajarle el cloro antes de descargar al río. Y eso complica, también complica. Pero echarle cloro es luego de como de sacarle al agua los sólidos disueltos, ¿verdad? Sí, normalmente cuando se desinfecta es porque ya se ha reducido la DBO, la DQO, los sólidos suspendidos, ¿verdad? Claro. Y ahora lo que me queda es esa carga bacteriológica que tengo que cumplir con la norma. No se debe clorar antes, porque entonces el cloro se va a gastar en esa DBO, también va a oxidar DBO, y no es lo que está buscando. Estamos buscando que reduzca la parte bacteriológica. Bueno, eso vimos algo de eso ya, las aguas municipales, las aguas industriales, aguas negras, aguas grises, que son los aparatos que producen aguas grises normales, y aguas industriales. El tema con las aguas industriales, en términos de tratamiento, es que debido a que su composición varía en función del tipo de industria, es un tema que hay que analizar cada caso, porque la composición del agua es diferente, es muy diferente a la que es el agua residual o doméstica. De hecho, hay una normativa que es para la parte industrial nada más. Ninguna industria podría conectarse a un alcantarillado municipal sin antes no adecuar sus aguas a una descarga como si fuera doméstica. ¿Entendieron? Si tienen una cosa química y tienen que resolver, hacer su plan de tratamiento antes de descargar a un alcantarillado municipal. Claro que le dije ahorita que el agua residual municipal, hay pequeñas industrias, en el barrio, en la comunidad hay pequeñas industrias que se conectan al alcantarillado. Pero las industrias como tales tienen su propio reglamento. Entonces, como es tan diverso, quizás nosotros nos concentremos aquí un poco más en la parte de agua residual municipal o doméstica, que más o menos está, su calidad es bastante estable, aunque hay promedios.
Miren la composición del agua residual doméstica o municipal típica. Ustedes ven ahí una primera columna, que es una constitución que se considera alta, o sea, con una alta concentración, y está una concentración media y una concentración baja. Por ejemplo, miren la de los 5, concentración alta 400, media 90 y baja 110. ¿Dónde estamos acá en nuestro país? ¿En qué rango? Increíblemente no. ¿Cómo así? Aquí estamos más pendientes a la baja. ¿Por qué? Porque nosotros usamos mucha agua. Miren cómo guiñolada la cosa ahora. Se diluye. Aquí se usa mucha agua. Si ustedes se van a una platica en España, la debe típica es de 400 y pico. Porque allá se usa poca agua, ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Tienen algún amigo extranjero? Y usan poca agua. Y además es cara. Sí. Entonces, aquí tiende más a la baja. La mayoría de los análisis que hacemos tienden, eso es 100, 100 y pico, hasta menos de 100 a veces, pero para diseño es muy usual que se use la media. No puede ser un arma de doble filo, pero por eso porque le puse aquí 250, porque se usa mucho 250 para los diseños, como media, ¿ok? Entonces, ¿cómo son los tratamientos? Ya ustedes en su sanitaria 1 vieron una planta potabilizadora. Ahí hay tratamiento físico-químico, básicamente. ¿Verdad? ¿Cuál es el físico? ¿En qué planta visitaron? Uno que está en el naranjo. A la barrera de salinidad. Ahí ustedes ven un tratamiento físico-químico. El agua ingresa a la planta, se le inyecta un coagulante, un pato de aluminio. Eso es químico. Entonces, después de eso, se aglomera en el circulador, después el alimentador cae por peso propio, eso es físico, peso propio. Luego pasa un filtro, eso es físico. Y luego se desinfecta con cloro, eso es químico. Físico-químico es el tratamiento. Pues eso proyectado para agua residual puede hacerse también. Podemos coger agua y físico y químico y resolver eso también. Pero generalmente ese proceso, más en agua residual, es costoso. Y se prefiere, cuando son aguas residuales domésticas o municipales, que como ustedes ven, son muy biológicamente degradables, porque las bacterias se pueden comer, la materia orgánica, se prefiere un tratamiento biológico, que es como más barato. ¿Se entendió? Cuando esa relación, relación entre DBO y DQO para un tratamiento biológico. Biológico. ¿Cómo debe ser la relación para que se pueda hacer tratamiento biológico? La relación es DBO sobre DQO y menor que 0.5 significa que tiene alta biodegradabilidad, y entre 0.3 y 0.5 moderado y menor que 0.3 que es pobre biodegradable. O
sea que mientras esa relación se va haciendo más pequeña, ¿qué está pasando que se va haciendo más pequeña? La DBO, entonces si se está haciendo ahí, significa que va a haber menos comida para bacterias, ¿verdad? ¿Ya entendieron? Entonces, cuando se hace esa relación en un agua residual industrial que da que la DBO, la relación es 0.1, olvídense del tratamiento biológico. Ahí hay que marcharle físico-químico, que es más caro, ¿verdad? Pero como el agua residual doméstica, normalmente esa relación es mayor, se pueden hacer los tratamientos biológicos que son más baratos. Okay. Ahí comenzamos a liquidar así, bueno, vamos a hacer esto de esta manera. Entonces, en los tratamientos biológicos, ¿qué consiste? Imaginémonos que esto sea un tanque, reactor, tanque, donde vamos a entrar el agua residual. Nosotros somos la bacteria, respiramos oxígeno, respiramos oxígeno nosotros. ¿Eh? Sí, seguro. Aire. No sé si ustedes no aprendieron en el COVID que el oxígeno como que es caro y escasea. A los enfermos le ponen oxígeno, no dos. Eso es caro. Nosotros respiramos el aire. El aire tiene un 21% de oxígeno nada más que tiene el aire. Y después tiene un 78% de nitrógeno y un 1% de otros gases, de CO2, de cuánto. O sea que nosotros respiramos esto, aunque sería, lo ideal sería oxígeno. Nuestro cuerpo lo agradece, por eso los enfermos le dan oxígeno, ojos puros. Pero lamentablemente ya estamos acostumbrados a ese porcentaje, ¿verdad? A esa relación, que de cierta manera digamos que sería poco eficiente, porque hay una cantidad que eso se pierde, ¿verdad? Está ocupando un volumen ahí de nitrógeno que no necesitamos. Lo que necesitamos es oxígeno realmente. Y así mismo son las bacterias. Las bacterias que necesitan son oxígeno. Y entonces nosotros en este reactor le vamos a inyectar oxígeno o aire. Oxígeno. Sería carísimo inyectarle oxígeno. Aquí, ahí durante la pandemia, aquí se instalaron varias empresas que producen oxígeno rápidamente porque se vio que hay un negociazo. Porque el oxígeno, esos tanques que ustedes ven en las clínicas grandes, el oxígeno, eso es grande, caro. Profe, ¿usted sabe cómo al aire le reducen el porcentaje que usted menciona de nitrógeno y solamente queda en el oxígeno? O sea, ¿cómo sucede ese proceso del gas, de retirar uno y quedarse con el otro? ¿Sabes? Como aprender aquí. Destilación criogénica o absorción por cambio de presión. Nosotros usamos la inertización en algunos proyectos aquí para sistemas contingenciales. Por ejemplo, un frigorífico en zona multimodal caucera. Producto, ¿verdad? Y también en barco, y hay frío, no es frío, pero una cadena de frío. Que son naves de frigorífico. Ahí no se puede tener un sistema contra incendio convencional. O sea, yo no puedo tener una tubería con agua que entre, porque ¿qué va a pasar con la agua en esa tubería? ¿Se va a congelar? Eso está a menos 5 grados, hay diferentes temperaturas de frigorífico. Se va a congelar y si se produce el fuego. Entonces, es complicado usar agua en ese sentido. Entonces, un sistema que sí se utiliza es la inertización. Uno de los componentes principales del fuego, ¿cuál? El oxígeno. El
oxígeno de la chispa, que se da mismo, entonces, por eso ustedes ven que cuando hay un fuego concentrado que está y abren una ventana, explota, porque entra oxígeno, aire, oxígeno, explota ahí, porque el oxígeno. Entonces, si tú tienes un cuarto donde tú reduces la cantidad de oxígeno, pero ahí la reducimos variando la proporción, entrando nitrógeno, por ejemplo, ¿verdad? Entonces disminuimos la cantidad de oxígeno en el cuarto. En vez de 21%, lo bajamos a 14%. Es menos probabilidad de que se haga un fuego. Es muy poco probable que en el monte Everest explote una cosa ahí por fuego, porque hay menos oxígeno. El 14%, miren, ese se complica. Una persona, no es que se muere, se puede descuidar y se puede morir, pero puede entrar una persona, miren, y es como si estuviera en la cima de una montaña alta, ¿verdad? ¿Ustedes han visto eso en cada cosa? Okay. Bueno, en México lo que está a creo que son 2 kilómetros encima del nivel del mar, y hay gente que le da una cosa por 2 kilómetros, o sea, 2000 metros. Imagínense Machu Picchu, también hay gente que le da, que hay que ver si ustedes, esta cosa rara ahí. Hay personas que mastican como hojas, una hoja para Coca, eso. coca, no una hoja, no, una hoja de coca. Para el mar de altura, ¿verdad? Cuando yo estaba en Lima me invitaron, vamos a ir a Machu Picchu, y yo dije, no, voy a, ¿para qué? A pasar trabajo, vaya. Porque conozco a varias personas que aún están acostumbrados, les da ese mal, es complicado. Imagínense que usted llega a un hotel y le diga, mire, si usted se siente mal, llame este número. Hay algo malo. Algo malo que hay. Hay gente que se muere sola ahí, así. El reactor biológico es ese tanque lleno de agua, donde entra el agua residual con la comida, dentro aire, y nosotros comemos, ¿verdad? La materia, que es lo que queremos, que se coma esa materia orgánica, y nos reproducimos. Eso es un reactor donde se produce esa reacción de comida, aire y microorganismos, ¿verdad? Aire o no aire, ya veremos. La biomasa sería, en ese reactor, nosotros, los microorganismos, que vamos a comer así, esos microorganismos. Fíjense, ubíquense en la planta que viene madera sedimentada, porque le estaban colgando las cosas que sedimentaban en el sedimentador, ¿verdad? Por peso propio. Pues aquí las bacterias se comen ese materia orgánica, boleta, y entonces sedimentan en un tanque después y lo saqué. Fíjense cómo se saca el proceso de la materia orgánica. La bacteria comen, salen del proceso comiendo, salen algunas y yo las atrapo por sedimentación porque ahora están más gorditas y caen. Por eso es que se forma el lodo biológico. ¿Cómo es? Por eso se forma el lodo. Al final, esa bacteria que se sedimenta, es lo que se llama lodo biológico, así mismo. Esa bacteria, hay bacterias vivas y muertas. Esos son los lodos que sacan, por ejemplo, de los sépticos. Los tanques sépticos son plantitas de tratamiento de agua residual. Y ahí se generan esos lodos que hay que sacarlos de vez en cuando. Sustrato objetivo primario, contaminante orgánico utilizado como fuente principal de carbono y energía y se comporta como un donador de electrones durante la oxidación, que es lo que estamos planteando, la oxidación. Sustrato secundario, contaminante orgánico que se encuentra en bajas concentraciones para mantener una población apropiada de microorganismos. Su degradación depende del sustrato primario. Pues el metabolismo, las reacciones bioquímicas involucradas en el crecimiento y síntesis celular, porque aquí estamos hablando de bacterias, ¿verdad? De su crecimiento y su comida. Todas las actividades físico-químicas que sustentan los organismos, logrando producir compuestos orgánicos para la materia orgánica, que es la energía, la comida, como nosotros comemos y que nos da energía. Y eso puede ser anabolismo o catabolismo, compuestos simples convertidos en compleja oxidación de cierre de vivientes, y catabolismo fácil centrador de metabolismo que elimina del cuerpo los desechos.
Biodegradación, que es la parte que me interesa. Biotransformación de un compuesto orgánico complejo de uno simple de evaluación de organismo. Resulta que la materia orgánica es una sustancia compleja que viene de la contaminación que produce, ¿verdad? Y nosotros la transformaremos en una sustancia simple, más sencilla, menos contaminante, con microorganismos. Se lo comen y lo convierten en masa bacterial, ¿verdad? Que es un compuesto menos contaminante, menos adverso, ¿verdad? Que la materia orgánica simple. Mineralización, transformación de compuestos orgánicos a dióxido de carbono, agua y sale lo ideal. Imaginémonos yo que esa materia orgánica que viene del agua residual, yo lo convierta en carbono, dióxido de carbono, vamos a ver, agua y sales minerales. Eso que era contaminante, ¿verdad? Lo convertimos en estas cosas que son al contrario, mucho beneficiosos. ¿Se entendió? Ese es el objetivo del tratamiento, pero ahora lo estamos haciendo en función del tratamiento de las partes biológicas, no físico-químicos. Organismos autótrofos. Un ejemplo de organismo autótrofo. No, una así que te dice, es difícil una cosita. Yo no me recuerdo de ¿Cómo es organismo autótrofo? La La planta, Sí. autótrofo, al contrario, ¿verdad? Y heterótrofo nosotros, los animales. Recuerden que las plantas incluso producen oxígeno. Nitrificación, yo les dije que dentro de las aguas residuales caras, cuando la norma me pide que hay que reducir o eliminar el nitrógeno y el fósforo, por ejemplo, ahí entra que se hace un poquito más compleja la cosa. Entonces, hay un proceso biológico para eliminar o reducir los nitratos, los nitrógenos en el agua residual, mediante dos fases: nitrificación y desnitrificación. Vamos a entenderla rápidamente. ¿Qué es la nitrificación? Proceso biológico donde el nitrógeno molecular, el que viene en el agua residual, que es el que contamina y me hace esa planta prolifera. El nitrógeno molecular convertirse en oxígeno disuelto, se combina con oxígeno disuelto a este tanque. Yo estoy entrando oxígeno, aire. Forma sales oxidadas llamadas nitritos y nitratos. Esto ocurre cuando la DBO es baja, o sea que ya esa DBO que entró de 250 se ha reducido a 50, por ejemplo, ¿verdad? Y yo aún así sigo entrando oxígeno a ese tanque o aire. En ese momento va a suceder que se me va a convertir el nitrógeno molecular que viene en el agua, se me va a convertir en nitrito, en sales de nitrito y nitrato. Los organismos heterotróficos se convierten, se cambian a autótrofos, predominando esas bacterias nitrificantes, nitrosomonas y nitrobacterias. ¿Qué sucede? Que viene la otra etapa. Dejé de meterle aire al tanque ahora. Proceso biológico que permite que los nitratos que se formaron en el ciclo anterior actuar como aceptadores de electrones, convirtiéndose en nitrógeno gas. Yo dejé entonces ahora esos nitritos se convierten en nitrógeno. ¿Y a dónde van? Al aire. ¿Qué es lo que hay en el aire? El aire es nitrógeno realmente. Entonces, bueno, estamos bien, miren cómo lo sacamos del agua y lo mandamos donde no hay problema. Ese es biológicamente para la parte, por eso que le digo que eso normalmente es bastante costoso. Pasar a ese paso. Carbono orgánico total, cantidad de carbono que existe en el desecho, materia orgánica, finalmente. Carga hidráulica, la relación entre el flujo volumétrico y el área de contacto. ¿Cuál es el flujo volumétrico? El caudal, volumen, metro cúbico es por tiempo, ¿verdad? El caudal es el flujo volumétrico. Y el flujo volumétrico dividido entre el área de contacto me da la carga hidráulica. Quizá ustedes vieron eso en Sanitaria 1, la carga hidráulica. El caudal dividido entre el área del tanque, el área en planta del tanque, me da caudal, metro cúbico día,
entre área, metro cuadrado, ¿verdad eso? Si el metro cuadrado se va con el 3, ¿qué me queda? Una velocidad. Resulta que la carga hidráulica es una velocidad vertical, porque yo estoy viendo esto ahora entre el área y el manta. Entonces me queda, es como el paso, ¿verdad? Transversal en planta de ese tanque. Eso es muy importante porque en muchos procesos de diseño usted va a encontrar valores que la normativa le va a dar mínimo y máximo de carga hidráulica. Si una norma le dice, mire, para usted diseñar este tanque, la carga hidráulica debe estar entre 20 o 30 metros cúbicos metro cuadrado día, ¿qué usted puede dimensionar con eso? Si una norma le dice, mire, para usted diseñar este tanque, este reactor, la carga hidráulica debe estar entre 20 y 30 metros cúbicos metro cuadrado día, ¿qué usted puede calcular con eso? Recuerden que ya ustedes tienen su caudal, porque el caudal es una población. El área. El área. Pueden tener el área del tanque. Y le pueden dar su forma, rectangular, circular y ya listo. Tiene su área. Pero luego ese mismo norma le va a decir, y la altura de ese tanque debe estar entre 4 y 5 metros. Pues ya ustedes tienen dimensionado su tanque. Así mismo, ese mismo proceso. Por eso le menciono el tema de la carga hidráulica que va a aparecer en las tablas de diseño. Carga orgánica, igual que la carga hidráulica, también le puede aparecer la carga orgánica, que es la relación entre el flujo másico o la carga másica, esto que calculamos aquí, ¿vieron? Esto, carga másica o flujo másico, gramos de dBO, metro cuadrado día, dividido entre el área, de ahí que sale el metro cuadrado, ¿ok? De la misma área y planta. Por lo tanto, también la normativa le puede decir a ustedes, carga orgánica para dimensionar esta estructura debe estar entre 400 o 200 gramos de VO5 por metro, y ya de ahí ustedes pueden calcular el área de ese tanque, igual, porque está relacionado con el área. Área específica de contacto. ¿A qué se refiere esto? Área específica de contacto. Ahora hemos mencionado el tema de bacterias, que éramos nosotros en un tanque, en un reactor, pero aquí estamos sueltos, estamos suspendidos en el agua, ¿verdad? Nosotros podríamos tener un reactor donde esa bacteria no esté suspendida, sino que esté pegada a una superficie, adherida, y el agua le pasa a través, ¿verdad? Y ella come. En vez de estar suelto aquí, comiendo y podemos salir fácilmente, ahora estamos pegaditos aquí, ¿verdad? Es menos propenso a que salgan cosas, es menos propenso, pero cuando hablamos entonces de área específica de contacto es que, por ejemplo, si tenemos una piedra, una grava, en la superficie de la piedra se me crea esa biopelícula como si fuera una lama. ¿Conocen ese término? Como limo. Eso es rebaloso, ¿verdad? Esa capita. En este caso esas son bacterias que se han pegado a la piedra y cuando el agua pasa residual con la comida, come. Aquí se usa mucho eso. De cierta manera, proyectos pequeños que son los céntricos con los filtros anaerobios, con los filtros biológicos anaerobios, que lo llenan una cámara de piedra para que se forme esa biopelícula y el agua cuando pasa por ahí, la bacteria come. ¿Entendió eso? Yo puedo tener el filtro, el tanque. Imagínense que yo tenga arena, una gravilla de 1 pulgada y piedra de 4 pulgadas. ¿Qué es más conveniente para que haya más
área específica de contacto. El área específico es la cantidad de área disponible para que se me pegue la batería. Pero si yo tengo arena, grava de 1 pulgada y grava de 4 pulgadas, ¿en cuál yo tendría más área específica de contacto? ¿Por qué? Pero la de 4 pulgadas, ¿dónde yo, les voy a hacer la pregunta al revés, ¿dónde yo tengo más volumen muerto? La grande, porque esto es una esfera, ¿verdad? Y adentro no se puede pegar nada. Entonces, ¿cuál tendría más área específica de contacto? La arena, pero un poco más. Ahora, ¿cuál es más fácil que se tape? Que se tape, que funcione como un filtro físico. Porque cuando usamos este filtro, este es un filtro biológico, no físico. El agua pasa y la batería come. No es un filtro físico de arena, porque si se me tapa eso, yo voy a tener que quitar otra vez. O sea, la arena no la usamos acá, sino que usamos piedra o usamos materiales sintéticos que maximizan el área de contacto y evitan que se tapone. Hay varios sistemas de tratamiento, naturales, convencionales y naturales. Hay varios. Ya vimos que están los físico-químicos, que básicamente lo empleamos en tratamiento de empresas, de aguas residuales industriales. Y están los tratamientos biológicos, ¿verdad? ¿Y cómo que se hace el tratamiento biológico? ¿Usando qué? Bacterias, ¿verdad? Tratamiento usamos bacterias y hay muchos tipos de bacterias, muchos. Pero fundamentalmente utilizamos 2 tipos, lo que son las bacterias aerobias y las bacterias anaerobias. Entonces es importante conocer las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. No voluntarios. Venga acá. Pero usamos un ejemplo. No sé. Vamos a suponer que ahí tenemos un ejemplar de cada uno, una bacteria aerobia y una bacteria anaerobia. Yo creo que entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿quién sería la bacteria aerobia y quién sería la bacteria anaerobia? ¿Cuál? Anaerobia sería ese lado. Y allí aerobia. ¿Quién más? Anaerobia. No, aerobio. Aerobia. Y anaerobia. ¿Qué te hizo llegar a esa conclusión? O sea, el término es básicamente que consume oxígeno. ¿Cuál de las bacterias es una que consume más oxígeno que otra? Entonces, la bacteria anaerobia no es solamente que no consume oxígeno, es que muere cuando hay oxígeno. La anaerobia. En ese sentido hay uno que come más que otro. Hay uno que come más que otro. O el come más Sí, pero ¿qué pasa? Pero vamos a ver la ventaja en términos generales. Mira, vamos a considerar que esta es una bacteria aerobia. Exactamente. Y es una bacteria anaerobia. Vámonos con la aerobia primero. La bacteria aerobia come mucho. ¿Qué es lo que queremos que haga la bacteria? Que coman qué? Materia orgánica. O sea, si come mucho, ¿nos gusta o es mejor o es peor? Es mejor, ¿verdad? Que queremos que coman. Que coman. Están peleando, no bacterias. No se juntan, porque una muere si hay, la otra también. O sea, que coma mucho. Pero ese que coma, además,
se reproduce rápidamente. ¿Quién es, hijo, ya? Se reproduce rápidamente. ¿Es bueno o es malo que se reproduzca rápidamente? Porque va a comer más, tiene que ser que son ventajas, eficiencia, ¿verdad? Ahora, como se reproduce rápidamente, ¿qué va a implicar que esto llena de bacterias aerobias comiendo, reproduciéndose? Que entonces, ¿cuántas van a salir allá? Más. Que vamos a tener que atraparlas en el sedimentador, ¿verdad? Entonces, ¿se me va a producir más qué? Más lodo. Entonces vamos a tener un tema con el tratamiento del lodo, porque hay mucho lodo. Es tan eficiente que entonces me crea otro tema allí con la producción de lodo. Pero piensen qué ventaja, pero hay una desventaja con el tratamiento. Además de la comida, ¿qué necesita? Oxígeno, aire, ¿verdad? Y entrarle aire normalmente a un reactor sería con equipo, con una especie de compresor de blower, que demanda energía eléctrica. Y en este país es una desventaja, que hay un equipo de bombeo, ¿verdad? De aire, que esté funcionando bien, siempre, etcétera. Es una desventaja. Y necesita energía eléctrica, entonces ahí me va a crear un problema. Ahí vimos la ventaja y la desventaja del sistema de la bacteria aerobia. La bacteria anaerobia come poco. Es ñoña. O sea, cualquier cambio de pH o de cosas puede fracasar. Muy pique. Del 100% de lo que come, fíjense, come poco, pero del 100% de lo que come, 90% lo evacúa como gases. O más dominicanamente hablando, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué gasto diablo, Y el 10% es que utiliza para vivir y para multiplicarse. Por lo tanto, para yo llenar este tanque de bacterias anaerobias, debe pasar mucho tiempo o poco tiempo. Mucho. Fácilmente. Mira, un tanque así de este tamaño, podría pasar 6 o 8 meses. Para poder tener la bacteria ahí que va a comer la materia orgánica. O sea que fíjense, eso se puede ver como desventaja, ¿verdad? ¿Eh? ¿Y las ventajas? Vamos a ver. Ventaja, primero, como se reproducen tan lentamente, ¿qué cantidad de lodo yo voy a tener o voy a manejar? Poco, poquísimo. O sea que ese otro dolor de cabeza de producción de lodo va a ser bastante bajo. Fíjense que la eficiencia no es como esta, pero bueno. Segundo, no necesita energía. Yo puedo tapar ese tanque ahí como los sépticos. Los sépticos son tratamientos anaerobios. Por eso ustedes ven mucho por ahí, porque eso no necesita energía y lo tapo ahí listo. Y no solamente que no necesita energía, no, es que esos peos que se tiran, eso es lo que se llama biogás. Ustedes han escuchado el nombre. Ese biogás es 70% metano, CH4, y 30% CO2. O sea, no es que no necesita energía, es que produce energía. La bacteria no produce energía. O sea, que si ustedes van, por ejemplo, a la planta que está aquí en Mirador Norte, una de las cosas que tienen ahí es un tratamiento combinado aerobio y después anaerobio para los lodos, para que se decompongan anaerobiamente, para que producir energía y poder darle energía, mantener, incluso pueden vender. Aquí hay una industria que produce tanta energía que tiene que quemarla, porque no está conectada al sistema, que podría venderla, ¿verdad? Pero eso nada más se va a lograr con tratamiento anaerobio. Gracias, hombre. ¿Por qué le menciono esto? Porque son los dos tratamientos biológicos más utilizados. Los aerobios y anaerobios tienen ventajas y desventajas cada uno. No es que nos casemos con uno o con otro. Porque es muy probable que si... ¿Cuál es tu nombre? Jason. Jason.
que si Jason se va a hacer su maestría en ingeniería sanitaria en Estados Unidos, o en España, o en Holanda, que hay muchas becas ahí gratuitas, venga con el chip de que hay que utilizar la tecnología aerobia porque es más eficiente y se resuelve rápido. Pero entonces consume energía y hay que tener una operación más delicada, más detallada, ¿verdad? Con más criterio y más profesional. Pero sí, ¿cuál es su nombre? Si Edward se va a hacer su maestría en ingeniería sanitaria en la UNAM de México o en Colombia, no sé, fuera, ya no, pero Venezuela tener muy dura. O en Brasil, venga con una mentalidad de usar una tecnología que utilice la menor cantidad de equipo posible, porque sabemos las realidades de nuestros países, ¿verdad? En muchas ciudades, y menos operación posible. Y ahí la inclinación normalmente va a ser usar un tratamiento que aquí le dicen sistemas naturales o no convencionales, y hay unos sistemas que son convencionales. ¿Cuáles son los sistemas convencionales? Los que usan esos grandes países industrializados, que son estrictamente aerobios, por lo menos para la línea de agua, mucha energía, mucha eficiencia, etcétera, pero eso es allá. Entonces, cuando les digo que no necesariamente hay que casarse, porque ustedes deben poner el contexto de dónde van a poner esa planta. No es cierto que ustedes van a venir con su maestría, vamos a poner una planta aerobia en restauración. Eso es la Jabón por allá, ¿verdad? Más allá. Vamos a poner una planta aquí aerobia en restauración. Probablemente hay energía, a cada rato no hay energía. ¿Entiendes? Y además, ¿quién va a operar eso en restauración? Que necesita un ingeniero químico, un ingeniero, eso no es verdad. Que va a estar ahí por un sueldo de 30,000 pesos mensuales, ¿no es verdad? Fíjense cómo es eficiente, pero no vamos a poner eso ahí. Ahí hay que buscar una tecnología natural, que eso casi sea que solo lo que haga algo solo. La planta que está aquí en el Mirador Norte, cuando vayan a ver eso, esa planta tiene una tecnología bastante amigable. El agua llega por los meos, ciertamente, pero el proceso es bastante amigable y aún así, como problema básico, que no está funcionando eso. La planta tiene 4 años, costó 60 millones de euros, y ahí está. Y cosas pues, no funcionan porque tenemos problemas aquí con eso. O sea que al final podemos ver, usted puede hacer un análisis de ventaja y de ventaja, desventajas y ventajas de cada proceso, que lo van a colocar ahí y al final decir, la mayoría de los técnicos de instituciones de acá van a preferir sistemas y operaciones, como que lo va a operar, ¿qué usted cree que va a preferir? Sistemas naturales, porque ellos saben que desde que se dañe una bombita, para comprar esa bomba hay que hacer un proceso de licitación, que yo cuánto, y el diablo, si no va a tener eso, no va a estar funcionando. Generalmente es así. En la parte privada, sí, en la parte privada, ahí sí entran muchos procesos, pero aún así, fíjense, de alguna u otra manera estamos involucrados en el proyecto ese de Cabo Rojo que está haciendo, y ahí se está haciendo una planta de aguas residuales, que la vamos a ver más atrás, que realmente es un sistema convencional full. Equipo, tecnología, etcétera. Realmente nosotros nos opusimos a esa planta, a esa tecnología, queríamos más un sistema natural. Nosotros lo aprobamos. Pero ahí lo construyeron esa planta, ahí está construida. Pero resulta que la planta está construida y todavía no se ha terminado de construir un hotel. Pero la planta está ahí. Se está en proceso de construcción de un hotel. Okay. Pero resulta que ese hotel que se está construyendo, 200 habitaciones, no prenden, por poner un ejemplo, no es capaz de prender esa planta. Esa planta necesita más agua para funcionar. Entonces miren qué bien, gratuito.
por usar una tecnología que además va a estar ahí sin uso, que hay que, esos equipos hay que encapsularlo en plástico y sacar vacío para que no se dañe, porque se va a dañar ahí si no se usa. Es muy complejo usar tecnología. Una de las excusas que nos dieron es no, porque eso lo va a operar el sector privado, porque eso es una alianza público-privada, ¿verdad? Eso lo va a operar el sector privado. ¿Qué ustedes creen de esa excusa? Lo va a operar el sector privado. ¿A quién ustedes creen que les gusta gastar menos en eso? Al privado, el Estado no, el Estado derrocha, ¿verdad? Y al final no se hace, pero al privado. El privado es que quiere una tecnología que gaste lo mínimo posible, porque la gente que tiene dinero aquí es por algo que tiene dinero. No es por votarlo así, es cosa por algo. Entonces como que entendieron mal los conceptos. ¿Recibieron los proyectos ya? Sí. ¿No lo han visto? ¿Eh? El auto todavía no. No, comiencen a revisarlo, si no entienden algo, me escriben y en cualquier momento hacemos una reunioncita virtual rápido, para que vayan avanzando en el proyecto. Lo que sí me pasó a darle como el documento que dice las especificaciones que tiene que traer cada parte, es que, por ejemplo, hay una parte que dice como título residencial y abajo dice edificio, entonces como que repite más o menos. No, lo que pasa era que ahí había un archivo adicional de un edificio, que era también formaba parte del proyecto para instalaciones internas, pero yo lo quité. Nada más la parte residencial. Solamente la parte de la Hasta las acometidas. Sobre el proyecto del grupo 4, es decir, como un condominio y como una escuela médica. Hay algunas consideraciones que hacer para eso. Ustedes van a consideren ahí una cantidad de estudiantes para calcular el trabajo, la votación y el trabajo. Lo asumen. Pero total o como por clase. Por ejemplo, diferentes